Yahvé los bendiga, hermanos, Yahvé los bendiga, Yahvé los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Un momento. Por estos medios, por mi perfil de Facebook y el Manny Richards y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, grabado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz amigable. Como siempre, hermanos, primeramente dándole gracias y gloria a Dios por este nuevo día de vida que me regala, en el cual me permite también predicar su palabra a mí, el más pequeño de sus siervos, a mí, el más inútil de ellos. Pero bueno, así es Dios, de los vil y de los menospreciados del mundo, de eso Él agarra para hacer su voluntad, para que por medio, para que no quepa duda que toda la gloria es para Él, amén. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios por eso, por escogerme a mí, a pesar de mis debilidades, por hacerme su hijo y bueno, por darme el privilegio de predicar su palabra. Le doy gracias por todo esto a mi Dios de Israel, en Cristo Jesús, en el cual también pido que como siempre hace su espíritu me guíe en esta hora de toda verdad, a fin de que yo solo predique el Evangelio de Cristo para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, hermanos, por cuestiones de tiempo no voy a hacer un resumen de lo que dije ayer. Si quieren ver el video completo, si quieren ver los videos anteriores, por aquí por mi perfil de Facebook, Gilmar y Bicho, por mi canal de YouTube, en el Con de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a comenzar directamente a leer el texto. Vamos a dejarlo, voy a estar del 11 al 20, voy a dejarlo hasta el 19, hasta el 18, del 11 al 18. ¿Por qué? Porque hoy no tengo, porque estoy apurado un poco de tiempo, porque bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Entonces, voy a hacer hasta el 18, hermano. Y mañana, con el favor de Dios, si Dios quiere, me lo permite, me da otro idioma de vida, me da fortaleza y me sigue dando esa Biblia para predicar. Entonces, seguimos predicando. Saben que mi meta en el Señor es predicar toda la Biblia, todavía me falta mucho. Les pido paciencia conmigo. Bueno, que el Señor me siga ayudando para que estos videos, aunque no lo den mucho, lleguen a las personas que tengan que llegar y bueno, yo haga la obra con lo que las tenga que hacer a través de estos videos, que se hacen, bueno, con todo el amor a Dios y a su pueblo. Bueno, ya habiendo dicho esto, empecemos, hermano. ¿Ok? Versículo 11. Vamos a estar en Hebreos. En Hebreos 10, del 11 al 18. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos no pueden quitar el pecado. Amén. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga a sus enemigos por el estado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu nos confirma
al decir, vamos a leer hasta el 18, la alianza que haré con ellos ya después de aquellos días será esta, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente y no me acordaré más de sus pecados y maldad. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor mi Dios me ayude. En primer lugar, dice Dios, todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Sí. A causa de la ineficacia y de la ineficiencia que había en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, tanto de los sacerdotes que ofrecían como de los animales ofrecidos. Como el sacerdote era pecador, él no estaba apto tampoco para aplacar la ira de Dios. Y como el sacrificio era un sacrificio animal, un animal no puede pagar, mire, 10.000 sacrificios de animales no vale la vida de uno. Escúcheme bien, 10.000 sacrificios de animales, 1.000.000 de sacrificios de animales no equivale, no es capaz de pagar la vida de uno. ¿Amén? Entonces, como en el antiguo pacto, como el sistema del antiguo pacto era imperfecto y era ineficaz, y lo llevaba a cabo un sacerdote imperfecto e ineficaz, y ofrecía una ofrenda que no podía limpiar los pecados, entonces el sacerdote tenía que estarlo haciendo continuamente. El sumo sacerdote cada año venía con el mismo cordero inocente, lo degollaba, ofrecía su sangre por el perdón de los pecados de él y los del pueblo. Y bueno, así hacía el sumo sacerdote todos los años. ¿Por qué? Por la ineficacia y la ineficiencia del antiguo pacto y del viejo sistema sacerdotal. ¿Amén? Es más, ayer leímos, en los versículos anteriores, lo que vimos ayer, vimos como dice claramente la escritura que la sangre de chivo y de macho cabrío no puede borrar el pecado. Y vimos para qué estableció Dios este sistema, para que el hombre recordara, o sea, que era pecador. Y también como medio de que el hombre se relacionara a Dios y fuera conociendo a Dios. Amén. Entonces, ya sabemos que ese repetir lo mismo cada año del sumo sacerdote con los animales, matarlos, después el otro año volver a matarlos y así sucesivamente, era por la ineficacia, por la ineficiencia tanto del sumo sacerdote, ¿verdad?, como del animal que se estaba sacrificando, que nunca podía aplacar la ira de Dios, nunca iba a aplacar la ira de Dios, que se le quitara la vida a los machos cabríos o a los corderos animales, ¿verdad? Entonces sabemos que por eso el sacerdote tenía que estar una y otra vez matando a los animales y ofreciéndolos por su pecado y los pecados del pueblo. Amén.
aunque estos nunca pueden quitar el pecado, claro. Por esto, miren, aunque estos nunca pueden quitar el pecado, nunca pueden quitar el pecado. ¿En qué sentido lo dice? En que no pueden regenerar la conciencia del pecador, en que no pueden cambiar la naturaleza del pecador, o sea, era como yo le digo, un pañito de agua fría, era un perdón parcial, era un perdón que no iba a ser permanente, porque la raíz del mal estaba ahí, que era que la mente del pecador seguía siendo la misma, que la mente del pecador seguía sintiendo esos deseos, seguía anhelando esas cosas, porque no había una regeneración, no había un cambio de mente, no había un nuevo espíritu puesto en la persona. Por ende solamente era una limpieza externa, pero más no interna, como leímos ayer. Por eso que aquí dice que no puede quitar los pecados. No podía, porque como la persona quedaba igualita, iba a seguir pecando, iba a seguir cayendo, iba a seguir haciendo lo malo delante de Dios. Porque la persona quedaba igual, espiritualmente hablando, no había un cambio, no había un nuevo nacimiento, no había una verdadera comunión con Dios a través de su sacrificio. Eso no lo podían conseguir los antiguos sacerdotes con esas antiguas ofrendas. No podían. Amén. No podían quitar el pecado del hombre. Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Que muchas veces se caía en el ritualismo. Ah, no, yo pequé, bueno, no importa. Yo mato a corderito, yo le doy no importa, yo pequé. Ah, no importa, el sumo sacerdote de cada año va a interceder por mí. Y yo, no importa. Entonces no había un verdadero arrepentimiento en esa persona. No había un repudio por el pecado que ellos habían cometido, sino que simplemente se hacía repetitivo y se convertía en una práctica, en un ritual, se convertía en una práctica religiosa. Y eso no puede aplacar la ira de Dios, porque para que podamos estar en paz para con Dios, tenemos que tener la justicia que Dios tiene. Y esa justicia solamente se nos da a través del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ves? A través del Cordero definitivo y del sacerdote según la orden de Melquisedec. A través de él es que nosotros estamos en paz para con Dios. A través de él es que nosotros tenemos esa verdadera conversión, que no solamente es un limpiar externo, sino un limpiar y purificar externo, el cual nos permite estar en comunión con Dios eternamente. Amén. Amén. Pero Jesucristo se ofreció por los pecados. Perdón, hermano. Pero Jesucristo se ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Fíjense. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se ofreció por nuestro pecado. Eso hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque los corderitos que llevaban, que eran corderitos muchas veces recién nacidos, ¿verdad? Que no tenían ningún defecto, ¿verdad? Esos corderitos
no iban voluntariamente, los llevaban obligados. Obviamente el instinto del animal dice que lo van a le dice que lo van a degollar, es decir, el animal sabía, bueno, por instinto que bueno, que hasta iba a llegar su vida, y mataban al pobre animal, obviamente, pero lo llevaban obligado, lo que le quiero decir. En cambio, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a poner. Este mandamiento de recibir del Padre. Eso hace mucha diferencia. Por eso el Padre lo ama, por eso nuestro Dios ama a su Hijo, a nuestro Señor, porque Él su vida puso por las ovejas, porque Él su vida dio por las ovejas. Amén. Entonces, Él se ofreció por los pecados, dice aquí, un solo sacrificio para siempre. Un solo sacrificio para siempre. Es decir, la sangre de Cristo tiene tanto poder, y la sangre de Cristo es 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000.000 de veces más valiosa y más poderosa que la de los corderos, que una sola gota de sangre en la cruz, que la sangre vertida en la cruz tuvo el poder para que con ese solo sacrificio fueran perdonados todos nuestros pecados. Pero perdonados, o sea, por completo. Perdonados de manera que tú y yo estamos en paz para con Dios por medio de Cristo. Perdonado de tal manera que ahora tú puedes tener comunión con ese Dios, con el Dios que te amó, que te perdonó, que te santificó. Con ese Dios tú puedes tener comunión, pero es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero es por ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo que tú y yo tenemos ahora verdadera comunión con Dios. Somos parte de la gran familia de Dios, por eso somos llamados hijos de Dios. Por eso somos llamados el pueblo escogido de Dios. Pero no por el sacrificio de un corderito ahí animal, no. Por el sacrificio del cordero que Dios proveyó. El cordero que estaba en el trono del mismo Dios, que salió de Dios. Que cuando el Padre preguntó, ¿a quién enviaremos? Envíame a mí, heme aquí. Y Él dio su vida por ti, por mí. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios dijo, sacrificio no quiero, te he preparado un cuerpo. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Heme aquí para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad eterna del Padre? Cumplida a través del Hijo. Salvar a su pueblo de sus pecados. La sangre de Cristo tiene poder, como dice la alabanza, para salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Porque no solamente es que te limpia los pecados, sino que luego viene el Espíritu Santo a morar en ti por el sacrificio de Cristo para transformarte de adentro hacia afuera, para limpiarte por dentro y que tú puedas vivir eternamente con tu Dios y con mi Dios. Amén. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Wow, como Cristo fue el único sumo sacerdote, el sumo pontífice, que completó su obra sacerdotal, que ya no tiene que interceder, que ya no tiene que ofrecer más sacrificio por sus pecados, que ya no tiene que ofrecer más sacrificio por los pecados. Obviamente Cristo no pecó, ¿verdad? Entonces, como Cristo fue el único que acabó esa obra sacerdotal de
ofrecer los pecados, ofrecer sacrificio por los pecados. Como Cristo fue el único sumo sacerdote que se entregó a sí mismo como la ofrenda perfecta para aplacar la ira de Dios y darnos paz eterna con Dios. Entonces, como Él fue el único que cumplió con ese requisito, Él fue el único que se sentó en el lugar santísimo, que se sentó en el trono del Padre, y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estado de tus pies. Es decir, hijo, ya tú acabaste tu obra sacerdotal. Ahora, hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo coloque a todos tus enemigos por estado de tus pies. Es decir, hijo, solamente te queda esperar a que se consume el fin del sistema de cosas malas. Solo te queda esperar y ver cómo tus enemigos son puestos por el estado de tus pies por mí. Solo eso te queda esperar. Y por supuesto, nuestro Señor también intercede por nosotros delante de Dios. Amén. Y vive para siempre. Y como vive para siempre, entonces puede interceder eternamente por Dios. Puede interceder eternamente delante de Dios por nosotros. Cuando nos acercamos a Dios por medio de Él, nuestro nuestro intermediario no es María, no es José, no es Pablo, es Cristo, el que está más cerca del Padre, el que le dice: papá, yo sé que ese hombre pecó, papá, yo lo sé, pero yo di mi vida por él, pero yo di cada gota de mi sangre por él y por sus hermanos. Padre, perdónalo porque es necio, perdónalo porque es débil, perdónalo porque a veces el pecado lo engaña y lo lleva a pecar. Perdónalo, Padre. Y por supuesto el Padre, que le va a decir al hijo: claro, hijo, se hará como tú dices. Amén. Entonces, bueno, esa es la obra de Cristo Jesús. Ahora que está a la diestra del Padre, Él está esperando a que el tiempo de Dios se cumpla. Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por el estado de sus pies. Pero en ese tiempo Él no está de brazos cruzados. Él está intercediendo por ti, por mí, delante del Padre. Por eso dice: hijito, si alguno pecara, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Amén. Él está abogando por ti, por mí, delante del Padre, para que podamos recibir la salvación completa de nuestras almas y recibir nuestra completa herencia como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Y allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos por estado de sus pies. Porque por medio de una ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto de que Dios, hasta que Dios ponga a sus enemigos por estado de sus pies? Miren, en los tiempos finales, ya esto es algo más apocalíptico, escatológico, cuando Cristo venga, ¿verdad? Las naciones se le va a oponer, pero Él los va a vencer y los va a hollar. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todas las naciones temblarán y se lamentarán por la ira del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. Amén. Entonces, ¿eso va a pasar en qué tiempo? En los tiempos finales. ¿Eso va a pasar en qué tiempo? Cuando Cristo vuelva para salvar completamente y eternamente a los suyos y para establecer juicio a las naciones y su reino eterno por todas las edades. Amén. Entonces, eso va a pasar allí. Cuando eso pase,
em, cuando dice hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, se refiere a ese tiempo escatológico donde Cristo va a volver en gloria, donde Cristo va a hollar a las naciones, donde Cristo va a establecer su reino, donde toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, donde las naciones se lamentarán grandemente y temerán grandemente y quedarán escapables de la ira del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. A ese tiempo se refiere este pasaje cuando dice hasta que ponga a todos sus enemigos por estar en sus pies. Amén. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Miren, hermano, por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. ¡Wow! Los que no pudieron hacer 10 millones de corderos que se sacrificaron en el Antiguo Testamento, y esto lo hago para dar un número, en realidad no sé cuántos corderos fueron sacrificados, seguramente fueron más, a lo mejor fueron menos, pero lo que no pudo hacer 20, 30 millones de corderos, 1 millón de corderos, 5 millones de corderos, Cristo lo hizo con una sola ofrenda. Yo me imagino a los sumos sacerdotes aburridos y cansados de hacer siempre el mismo ritual, agarrar siempre un pobre cordero, llevarlo al matadero, degollarlo ahí para que la sangre cayera sobre el altar y ellos fueran perdonados. Yo me imagino que ya un sumo sacerdote que ya estuviera viejo de edad, por ejemplo, ¿verdad?, estaría aburrido de repetir el mismo proceso, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero Cristo no tuvo la necesidad, porque Cristo, el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, en el mismo tabernáculo de Dios, no con un pobre corderito en la mano, sino se presentó a sí mismo al Padre como esa ofrenda grata a Él, y con esa ofrenda que fue bien recibida por el Padre, ¿qué creen? Cristo perfeccionó para siempre a los consagrados a Dios. En la versión Reina Valera dice, y con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Los santificados, ¿quiénes son? Los que están consagrados a Dios o apartados para Dios. Con esa sola ofrenda, tú y yo, que fuimos santificados, es decir, apartados para la obra de Dios, fuimos hechos perfectos de una sola vez y para siempre, hermano. Gloria a Dios. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hermano. Por el poder de la sangre del Cordero, tú y yo fuimos hechos perfectos. Fuimos hechos perfectos para siempre, y por eso podemos estar para siempre. Por eso vamos a estar para siempre en la presencia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a leerme Reina Valera, hermanos. Me gusta como lo dice Reina Valera ahí. ¿Verdad? No sé. Ya lo voy a poner aquí en el Reina Mundo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Wow! ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. ¿Qué significa la palabra santificado? Que fuimos apartados para la obra de Dios, fuimos consagrados a Dios, como lo dice en la DHH que estábamos leyendo, ¿eh? Gloria a Dios. Fíjense el poder sin igual poder, el poder en la sangre de Jesús, como dice esta bella alabanza, hermano. Fíjense el poder de ese sumo sacerdote que entró en el templo de Dios en el tercer cielo y le dijo, Padre, heme aquí,
heme aquí tu cordero, Padre, aquí estoy. Acéptame como ofrenda grata delante de ti por los pecados de todos mis hermanos. Y por esta sola ofrenda santifícalos a todos y perfecciónalos en mí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le diría Dios al hijo? En ese caso, claro que sí, así será, porque para eso fuiste enviado por mí, para que ninguno de mis hijos se pierdan y todos tengan vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, bueno, sigamos, hermano. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, vamos a buscar este versículo un momentico, hermano, de un chance. Esto está, creo que en Joel. Sí, en Joel o en Éxodo. Usted sabe que soy un poco más malo para ok, está en Por eso le estaba diciendo, hermano, que era un poco malo para los versículos, pero están en Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 37. Está lo que el escritor de Dios va a decir a continuación, va a citar, que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo? ¿En qué pacto? A ver. ¿En qué pacto creen ustedes que sucede esto? ¿En el antiguo pacto? No, hermano, en el nuevo pacto, cuando dice, este es el pacto que haré con ellos, se refiere al pacto del Espíritu, al pacto de la gracia, al pacto de la verdadera paz, al pacto de la verdadera comunión, al pacto eterno que Dios hace mediante Cristo Jesús, al pacto, al nuevo pacto, a la nueva alianza. A este pacto se refiere no al antiguo pacto, porque el antiguo pacto Dios no podía, por medio del sistema sacerdotal antiguo, no se podía conseguir nada definitivo, nada permanente y nada verdaderamente bueno. ¿Ven? Así que cuando dice este nuevo pacto, está hablando del pacto que Cristo estableció en la Santa Cena cuando dice, tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre que está derramada en redención para redimir a muchos. Y cuando parte en paz dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que fue partido por la rebelión de muchos. En ese momento se estableció este pacto que está hablando, de que está hablando el escritor de Hebreo aquí, cuando dice, este es el pacto que haré con ellos. Amén. Y después dice, ¿y de qué se iba a tratar ese pacto? O sea, iba a tener algo diferente a ese pacto al antiguo, claro que sí. Veremos, vamos a ver qué sigue diciendo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Amén. ¿Cuándo pasa eso en ti y en mí? Cuando el Espíritu Santo escribe las leyes de nuestro Dios, pero no en piedra y no con tinta, sino en las tablas de nuestro corazón por medio del fuego del Espíritu Santo.
En ese momento pasa eso en el creyente. Cuando el creyente acepta a Cristo, cuando sus pecados le son perdonados, Dios envía en el nombre del Hijo al otro Consolador, y Él viene y lo sella y hace lo que está diciendo aquí. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Amén. ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno acepta su sacrificio, cuando uno pone su fe únicamente en Él, Dios te perdona todos tus pecados por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Luego envía su Espíritu a morar en ti. Luego ese Espíritu lo primero que hace es que te sella y comienza a transformarte. Amén. En sus corazones y en su mente las escribiré. Amén. Eso lo consigue Dios, y eso lo hace Dios a través del nuevo pacto, a través del pacto del Espíritu Santo. Porque el pacto el nuevo pacto es un pacto espiritual, es el pacto del Espíritu Santo. El pacto viejo, la Biblia lo describe como la letra, el pacto de la letra. Cuando la palabra dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida, ¿verdad? No quiere decir, porque ese versículo es muy malinterpretado por muchos. Cuando dice la letra mata, no quiere decir que estudiar teología sea malo. No quiere decir que leer la Biblia e interpretarla correctamente sea malo, no. Cuando dice la letra mata, se está refiriendo al viejo pacto, al pacto de la ley, a la antigua alianza. Esa alianza te mata, porque tú no puedes cumplir la ley, no puedes. No te engañes a ti mismo que tú vas a ser salvo porque tú guardas los 10 mandamientos. Mentira del diablo. Tú no vas a ser salvo por guardar los 10 mandamientos. Si tú no confías en Cristo como su Señor y Salvador, si tú no has puesto toda tu esperanza en Él, no te vistas que no va para Él. Así te lo voy a decir, quédate raspado. No creas que porque yo soy buen esposo, buen hijo, buen marido, buen no sé qué, hago bien mi trabajo, no me meto con nadie, no bebo, no bailo pegado, yo voy a ser salvo. No, si tú no has puesto tu confianza en aquel que estableció en el nuevo pacto que es Cristo Jesús, o bueno, Dios por medio de Cristo Jesús, no te vistas que no vas. Amén. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Y transgresiones. Vamos a dejarlo hasta el 18. Dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Se fijan, en el nuevo pacto, en el pacto establecido por el Cordero de Dios, por su sacrificio, en ese pacto que Dios dice, yo no me voy a acordar más de sus pecados. ¿Por qué? Porque el Hijo ya murió por esos pecados. Si mi Señor Jesús murió por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Ah, hermano, Cristo murió por nuestro pecado futuro. Pues sí, porque cuando Cristo se sacrificó, yo no había nacido. Si yo pongo mi esperanza en Él, obviamente Cristo murió por mis pecados futuros y por los pecados pasados de las personas que habían cometido en el pasado, y por los pecados de las personas que estaban pecando en el presente. Es decir, Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, si Cristo murió por nuestros pecados, escuchen bien, si Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de su pueblo, entonces, ¿cómo yo voy a caer al infierno si Cristo ya murió por mis pecados?
Si el Padre que está en los cielos descargó toda su vida en Cristo y sacrifició toda su justicia en Él, entonces, hermanos y amigos, somos verdaderamente salvos. Y por eso que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados, Dios los buscó todos y cada uno en el Hijo. Por eso que no tiene memoria de nuestros pecados. ¿Por qué se va a acordar Dios de algo que ya Él juzgó? ¿Por qué se va a acordar Dios de algo a lo cual Él dio sentencia, a lo cual Él dio justa retribución? Porque Cristo murió por ti y por mí, y eso es lo que nosotros merecíamos. Entonces, obviamente, nuestro Dios, que es justo, no nos va a castigar a nosotros por los pecados que ya castigó a Cristo. Cristo ya pagó, ya tenemos la cuenta en cero, y no solamente en cero, sino que somos millonarios. Y no lo digo económicamente hablando, digo espiritualmente, es decir, nosotros tenemos todas las riquezas espirituales en Cristo, hermano. De Dios Él tiene su plenitud y todo lo que era en la vida. Y por consiguiente, por herencia de su Hijo amado. Pero todo lo que es del Hijo y del Padre nos pertenece a nosotros porque estamos en el Hijo. Gloria a Dios, hermano. Entonces nosotros somos super mega hiperrecondarchi ricos, hermano. Pero en Cristo. Nuestra riqueza está, o somos ricos, porque estamos en el Hijo. Amén. Entonces, bueno, en este nuevo pacto, en esta nueva alianza, es que Dios perdona todos nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se va a acordar Dios de tu pecado y los míos si ya Él castigó a Cristo por cada uno de ellos? Ya Dios le dio la paga. Ya Dios cumplió con el juicio que merecían tu pecado y los míos. Entonces Dios no se va a acordar de eso más. Amén. Y por eso nosotros tampoco tenemos que hacer memoria de viejos pecados. Muchas veces eso es lo que el enemigo nos pone a pensar, que ay, qué pecado que cometiste, que volviste a pecar. No, si tú tienes algún pecado, no tenemos para con Dios. Jesucristo es justo. Miren, la obra de Cristo no hay quien la pare, hermano. Es perfecta y es permanente. Y es para siempre, hermano. Entonces demos gloria a Dios. Vamos a darlo hasta 18, hermano. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, si ya Cristo canceló toda mi deuda, ya yo no tengo que estar ofrendando más por mis pecados, porque ya Cristo me dejó la cuenta en cero para con Dios. Es decir, yo no tengo ninguna deuda para con Dios, pero no solamente que me dejó en cero, sino que me dio toda su fortuna. Para que vean lo que hizo Cristo, que Cristo no solamente se limitó en dejar la cuenta en cero, no, sino que me dio toda su fortuna a mí porque tengo fe en Él, a ti porque tienes fe en Él. Por eso que dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿No se ha puesto a pensar qué significa esto? Que todo lo que es de Dios y todo lo que es del Hijo nos pertenece a nosotros. ¡Wow! Entonces, aunque tú seas muy pobrecito aquí, hermano, si tú, cuando mueres, partes con Cristo, hermano, tú eres el más rico y el más bienaventurado de todos. Porque allá en los cielos no habrá tristeza, no habrá hambre, no habrá necesidad, no habrá enfermedades, no habrá llanto, porque esas viejas cosas han pasado y Dios, que es poderoso, hará todas las cosas nuevas y mejores. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en verdad, el nuevo pacto, como dirían los españoles, es una pasada, es muy guay. Y es el único pacto que nos asegura verdadera salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, el cual
es el sumo sacerdote definitivo, es la ofrenda definitiva, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el único que pudo llevar a cabo el plan de salvación que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos y amigos, con esto termino el día de hoy. No me quiero extender mucho. Hoy, porque tengo otro compromiso, Dios sabe por qué, ¿verdad? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Vamos a repetir el último versículo, pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Claro, si Cristo ya nos hizo perfecto con una ofrenda, si Cristo ya limpió todos nuestros pecados pasados, presente y futuro, ¿qué más tengo que hacer yo? Tengo que seguir matando corderitos, tengo que seguir matando ovejitas. No, ya Cristo hizo. O no han escuchado o no han leído cuando mi Señor dijo consumado es. O en inglés, tetelestai. Padre, he acabado la obra que me diste. Padre, a lo que me diste ninguno perdí, solo al hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Gloria a Dios. Padre, he acabado ese plan perfecto, hermoso, glorioso que tú tenías en mí, conmigo, desde la eternidad. Lo he acabado aquí, en esta cruz lo he consumado, Padre. He consumado el plan que tú estableciste en la eternidad. Ahora llévame a tu lado, Padre, para que yo me siente donde yo siempre he estado contigo y me deleite en tu presencia eternamente y para siempre. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén. Entonces, bueno, hermanos, Yahvé me los bendiga. Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios de Israel dice amén y amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén.